cada 100.000 habitantes. Eso lo había cambiado hace mucho tiempo, pero por alguna razón esto no cambió. Habitantes. Entonces, vamos a calcular todas las medidas para todos estos datos. ¿Listos? Ok. Como vamos a calcular todas las medidas para todos estos datos, nos ubicamos ahí debajo de donde termina la base de datos. ¿Está claro? Y lo primero que vamos a hacer siempre es escribir igual. Igual traduce en Excel que se inicia un proceso de operación. ¿Listo? Cuando hayan escrito igual, digitan la palabra promedio. Promedio. Con solo escribir prom, ya la palabra aparece ahí y ustedes solo tienen que seleccionarla haciendo doble clic sobre ella. Doble clic. ¿Listo? ¿Va conmigo? Noten que aparece la palabra y un paréntesis. ¿Qué se hace? Hacen clic sostenido en el primer valor que está ahí y arrastran hasta que lleguen al primer valor antes del título. Me explico. Ubico, clic sostenido y arrastro hacia arriba hasta llegar al primer valor antes del título. ¿Claro? Noten algo. Cuando llegan al primer valor antes del título, voy a escribirlo aquí, se produce una ecuación de valores, una dimensión de valores. Aquí tienen un vector. Este es el vector B28, 2 puntos, B533. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, los datos con los que vamos a trabajar van en la columna B desde el 28 hasta el 533. ¿Está claro? Ok. Cuando hayan hecho esto, tener la precisión, separan aquí adentro, clic, y cierran el paréntesis y dan enter. Separan ahí dentro, haciendo clic, cierran el paréntesis y dan enter. Ya tienen la media. ¿Me hice entender? Listo. Vamos con la mediana. Esta va a ser muchísimo más fácil. Digitan igual. Y ahora digitan mediana. Mediana. Pero si quieren escribirla completa, mediana. Cuando aparezca mediana, hacen doble clic sobre la palabra mediana. Doble clic. Ahora ya no tienen que arrastrar. Como ya tienen el vector, simplemente lo digitan. B28, 2 puntos, B533. Y cierran el paréntesis. ¿Está claro? Dan enter y ya tienen la mediana. ¿Fui claro? ¿Sí? Vamos con la moda. Dan igual. Digitan la palabra moda. Aparecen varias modas. Moda 1, moda varios, moda. Por favor, tomen moda. Doble clic. Y hacen lo mismo que hicieron en la mediana. Digitan el vector. B28, 2 puntos, B533, cierran, dan enter, ya tienen la moda. ¿Claro? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos con el cuartil 1, espero. ¿Listos? Dan igual. Digitan la palabra cuartil. Cuartil. Cuando salgan las opciones, toman la que dice cuartil. Doble clic.
Ahora, por favor, lean lo que aparece acá. Lean esto. Si miran con detalle, hay una parte que dice matriz. Luego viene un punto y coma y luego viene cuartil. ¿Qué es matriz? Es este pedacito de información en donde están los datos. Entonces digitan B28, dos puntos B 533. Esta vez no cierran el paréntesis, dan punto y coma. ¿Por qué? Porque la fórmula decía que había que escribir punto y coma. ¿Sí? Y para ejecutar el cuartil 1, digitan después del punto y coma el número 1. Cierran el paréntesis y dan enter. Vuelvo a mostrar esta parte, vuelvo a hacerlo. Decía, doy igual, digito la palabra cuartil, busco la palabra y hago doble clic. Mire, por favor, acá, que hay una información. La información dice matriz, punto y coma, cuartil. ¿Sí? ¿Qué es matriz? Es la estructura del vector. ¿Y qué es cuartil? Es el número del cuartil. Entonces usted debe digitar B28, dos puntos, B533, esa es la matriz, punto y coma, y ahora el cuartil es el número 1. Cierra el paréntesis. ¿Me hice entender? Da enter. Repitámoslo con el cuartil 3. Lo mismo. Igual, cuartil, igual, decía, cuartil, doble clic, digitamos B28, dos puntos, B533, punto y coma, 3. Y ya tenemos el cuartil 3. ¿He sido claro hasta ahí? Percentil, la misma cosa, solo que para el percentil 10 nunca vamos a escribir 10. Van a encontrar ahorita que el 10 ya no coloca percentil, sino probabilidad. Cuando vayan a calcular el percentil 10, no digitan 10, sino 0,10. De igual forma, cuando vayan a calcular el percentil 90, hagamos igual, percentil, doble clic, digitamos la matriz, B28, dos puntos, B533, punto y coma. Como es el percentil 10, lo repito, no digitan 10, sino 0,10 y cierran y dan enter. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo mismo sucede cuando van a encontrar el percentil 90. Dan igual, digitan la palabra percentil, hacen doble clic en percentil, digitan el vector de coordenadas B28, dos puntos, B533, punto y coma. Como ahora es percentil 90, no digitan 90, sino 0,90. Cierran el paréntesis y ya tienen el percentil 90. ¿Claro? ¿Van conmigo? Listo. ¿Sí? Sí. Sí. 0,08. Sí. ¿Listo? ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Mínimo. Para hallar el mínimo, vuelven a hacer igual y digitan la palabra mínimo. Mínimo. Perdón, min. No mínimo porque mínimo creo que no aparece. Min. ¿De acuerdo?
Cuando tengan min, hacen doble clic sobre min y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Colocan el vector B28, 2 puntos, B533, entre. ¿Está claro? Máximo, lo mismo, pero con max. Dan igual, max. Buscan a max, doble clic, digitan las coordenadas, B28, 2 puntos, B533, enter, y ya tienen el máximo. ¿Van conmigo? Ahora vamos al rango. ¿Listos? ¿Recuerdan la fórmula del rango? Máximo menos mínimo. ¿Se les olvidó? Era el que usábamos para hallar los intervalos. Se les olvidó. Entonces, aquí, miren por favor al tablero. Dan igual. Como es el máximo menos el mínimo, por favor miren acá. Hacen clic sobre el valor del máximo, clic, digitan menos y luego hacen clic sobre el valor del mínimo, clic, y dan enter. Ya tienen el rango. ¿Está claro? Rango intercuartílico. ¿Recuerdan cómo se define el rango intercuartílico? Cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces dan igual. Buscan el cuartil 3 y hacen clic sobre ese valor. Menos. Buscan el cuartil 1 y hacen clic sobre ese valor y dan enter. ¿Claro? ¿Claro? Con muchísimo gusto. Borro lo que hice. El rango intercuartílico fue el que nosotros llamamos IRQ. Se define como Q3 menos Q1. Y el rango interpercentílico se define como P90 menos P10. Entonces, por favor, mira acá. Si aquí está el cuartil 3 y aquí está el cuartil 1, para hallar el rango intercuartílico, restas el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y para hallar el rango interpercentílico, restas el percentil 90 menos el percentil 10. Hagamos. Entonces, rango intercuartílico igual cuartil 3, clic, menos cuartil 1, clic, enter. Rango interpercentílico igual percentil 90 menos percentil 10, enter. ¿Van conmigo? ¿Sí? Sigo. Varianza. Varianza. Para hallar la varianza, vuelven a dar igual y digitan la palabra var con V. Cuando aparezcan las opciones var, va a aparecer una, que dice var P y otra que dice var S. Var P se utiliza cuando los datos son de una población. Var S cuando los datos son de una muestra. Siempre vamos a trabajar con muestras. Entonces, ¿cuál es la var que van a usar? Muy bien. Sí. Sin punto. Var S. Ah, ya le entendí. Var.p, var.s con punto. Var.s, var.p. Var.s. ¿Listo? Hacen doble clic sobre var.s y otra vez lo mismo. El vector B28, 2 puntos B533, enter. ¿Y puedes para cuál va cada uno? ¿Me repites? ¿En qué caso se usa cada una? La var.p se utiliza para cuando los datos son de una población
y la var.s para cuando los datos son de una muestra. Nosotros no vamos a usar poblaciones, siempre vamos a trabajar con muestras, por eso siempre van a usar var.s. ¿Está claro? ¿Listo? Vamos a la desviación estándar. Dos formas de hacerla. Una, igual que como la hemos hecho con todos, escribimos igual, digitamos la expresión de desviación estándar. Cuando hayan digitado devs de desviación estándar, buscan des.p o buscan des.m. Des.p es desviación estándar poblacional, des.m es desviación estándar de la muestra. ¿Está claro? ¿Cuál de las dos van a tomar? Muestra. Muy bien, doble clic y vuelven a hacer lo mismo que antes. Digitan las coordenadas B28, dos puntos B, 533, Enter. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Ahora, por favor, solo miren. Se les olvidó la palabra, pero ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza. Como tienen la varianza, entonces miren, por favor, dan igual, digitan la palabra raíz, abren un paréntesis, hacen clic sobre la varianza, cierran el paréntesis, dan enter y lo mismo que me dio hace un momento me está dando ahora. ¿Claro? ¿Sí? ¿Cómo la querrán hacer? No sé, cómo les guste. Si les gusta el deps.m, pero si les gusta la raíz, es la palabra raíz. ¿Me hice entender? Ok. Coeficiente de variación igual. Recordarán que el coeficiente de variación es una medida que se define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética multiplicado por 100. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Desviación estándar dividido en media multiplicado por 100. Miren, noticias. Aquí arribita encima de la mediana está la media y aquí abajito está la desviación estándar. Por tanto, a ver, y muevo un poco para que vean. Por tanto, para que vean la media, ya la tengo, ahora sí voy a hacer el coeficiente de variación. Doy igual, hago clic en el valor de la desviación estándar, digito, dividido, hago clic en el valor de la media y digito por 100. ¿Está claro? Lo repito, vuelvo a hacerlo. Dije, como coeficiente de variación es desviación estándar, entonces después de dar igual, busco el valor de la desviación y hago clic sobre él. ¿Claro? Digito dividido. Como hay que dividir por la media, busco el valor de la media y hago clic sobre él. ¿Claro? Y ahora multiplico por 100 y doy enter. ¿Claro? No habría que poner paréntesis. No. Cuando las operaciones son de multiplicación, división, no se requieren paréntesis, a no ser que en uno de los términos haya una suma o una resta. Ahí sí se coloca paréntesis. ¿Está claro? ¡Listo! Sigo. Así. ¿Para raíz para quién? Sí, para calcular la desviación estándar. Es que la desviación estándar la hice de dos maneras. Uno, con la manera des.m y la otra, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces les dije, háganlo como quieran. Las dos formas sirven. Sigo. Asimetría. ¿Listos?
Otra vez, igual. Digitan la palabra asimetría. Va a aparecerles un texto que dice coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Hacen doble clic sobre él. A ver, y me muevo. Doble clic. Cuando hayan hecho coeficiente de asimetría, vuelven a digitar B28, dos puntos, B533, dan enter y ya tienen la asimetría. ¿Claro? Finalmente, la curtosis. Vuelven a hacer igual. Curtosis. Curtosis. Aparece la palabra curtosis. Doble clic. Y vuelve. B28, dos puntos, B533, E. Hicimos los cálculos para todas las medidas. ¿Aprendieron? Pregunta. Si les digo, me las hacen todas las medidas para todas las variables, ¿tienen que volver a hacer lo que les enseñé? No. Seleccionan todos los cálculos realizados. Y como las variables todas están pegadas, ven este puntico cuadrado aquí. ¿Lo ven? Hacen clic sostenido sobre ese puntico y arrastran hasta que hayan alcanzado las 6 variables. Cuando hayan alcanzado las 6 variables, me faltó una, cuando hayan alcanzado las 6 variables, sueltan. Una vez que suelten, permítanme y les hago el zoom, tendrán todas las medidas calculadas. ¿Aprendieron? ¿No se les olvida? ¿Seguro? Así se calcula. ¿Vieron que es una bobada? Y para calcularlas, Excel ha utilizado todas las fórmulas que les mostré en la presentación. No ha usado una fórmula diferente. Todas las fórmulas que les mostré en la presentación PowerPoint, de la que hace un momento terminamos, esas son las fórmulas que utiliza Excel para calcular. ¿Me hice entender? ¿Cuánto me demoró hacer este ejercicio? El primero, 20 minutos mientras explicaba. ¿Será que si tengo que hacer otro ejercicio similar se demoran 20 minutos? No. ¿Por qué? Porque ya saben, ya conocen, ya ustedes van directamente a lo que deben hacer. ¿Claro? ¿Sí? Ahora, me quedan 7 minutos para terminar la clase. Vamos a mirarlo con mi mitad. Una pregunta. ¿Por qué la curtosis en uno da negativa? Con mucho gusto se lo explico. Cuando calculamos la curtosis, aquí les dije en la presentación que, qué pena con usted, eso me pasa por ensuciar el tablero. Les dije que al calcular la curtosis podría ser positiva, igual a 0 o negativa. Cuando sale negativa, entonces estamos frente a esta condición platicúrtica. En el ejemplo que tenemos, encontramos que algunas variables se caracterizan bajo curtosis negativas por ser platicúrticas, pero bajo curtosis positivas por ser leptocúrticas. Y hay otras que son como esta, muy cerquitas a 0. Y entonces, por ser tan cercanas a 0, se dice que son aproximadamente mesocúrticas. ¿Listo?
Es como la asimetría. Cuando está cerca de cero, dices aproximada, ¿sí? Aproximada. Lo mismo pasa con la asimetría, mira. Aquí tienes una asimetría positiva, no hay asimetrías negativas, y una que esté cerquitica a cero, tampoco lo hay. Entonces todas son asimétricas positivas. ¿Está claro? ¿Van conmigo? Listo. Necesito por favor que ahora, si son tan amables, seleccionen la base de datos, solo la base de datos. Y una vez que la seleccionen, solo la base de datos, la lleven a Minitab. Una vez que la seleccionen, control C, abren un Minitab y llevan la base de datos a Minitab. Pegan en Minitab la base de datos. ¿Listo? ¿Van conmigo hasta ahí? Ok. Como van conmigo hasta aquí, por favor, aprendan ahora. Les voy a enseñar para una variable y luego les enseño para todas las variables. ¿Listos? Ok.